La tierra temblaba como si un gigante invisible la golpeara con puños de hierro, y el aire se llenó de un rugido mecánico tan potente que ahogaba incluso el estruendo constante de la artillería pesada en las colinas cercanas. Los soldados franceses que defendían las trincheras embarradas cerca de San Quintín levantaron sus rostros cubiertos de barro y polvo para contemplar algo que jamás habían visto en todos sus años de guerra. De entre las nubes grises de humo y tierra pulverizada, emergió una mole rectangular de acero tan alta como una casa de 2 pisos completos, que avanzaba sobre orugas anchas como las ruedas de un vagón ferroviario. La máquina medía más de 7 metros de longitud y casi 3,5 metros de altura, con un casco construido mediante planchas remachadas que brillaban bajo la luz débil de aquella mañana brumosa de marzo de 1918. No se parecía en absoluto a los tanques británicos que ya conocían del frente occidental, con su forma romboidal característica. Este monstruo germano parecía más bien una fortaleza móvil rectangular montada sobre cadenas metálicas que trituraban el suelo a su paso, dejando profundas huellas en la tierra devastada por años de bombardeos. El rugido ensordecedor provenía de 2 motores Daimler que funcionaban simultáneamente en las entrañas de aquella bestia mecánica, y cada explosión de sus cilindros hacía vibrar el suelo bajo los pies de los defensores franceses que observaban paralizados desde sus posiciones defensivas. Los hombres gritaban órdenes contradictorias mientras intentaban comprender qué clase de arma diabólica les enviaban los alemanes en aquel amanecer fatídico que cambiaría para siempre su percepción del combate moderno. Las ametralladoras francesas comenzaron a escupir fuego desesperadamente contra los costados de la máquina, pero los proyectiles rebotaban en las planchas de acero de 30 milímetros, dejando apenas marcas superficiales en la superficie oxidada del blindaje. Desde las troneras laterales del gigante brotaron lenguas de fuego naranja, cuando los artilleros alemanes ocultos en el interior abrieron fuego con sus ametralladoras Maxim, montadas en los flancos del vehículo. Los proyectiles barrieron las trincheras francesas, cegando vidas como si fueran espigas de trigo maduro bajo la guadaña del campesino. En la parte frontal del coloso brilló un fogonazo cegador cuando el cañón principal de 57 milímetros disparó su primer proyectil explosivo contra un nido de ametralladoras enemigo ubicado en un búnker de hormigón reforzado. La explosión levantó tierra y escombros, convirtiendo la posición defensiva en un cráter humeante donde segundos antes había hombres vivos luchando por sus vidas. Así llegaba al campo de batalla el A-7V, el primer tanque alemán de la Gran Guerra, una máquina concebida en el miedo desesperado al atraso tecnológico y parida en el dolor acumulado de miles de derrotas tácticas frente a los blindados británicos que habían destrozado las líneas germanas una y otra vez durante los últimos 18 meses de combates brutales. Para comprender cómo nació este monstruo de acero, hay que retroceder al verano de 1916, cuando los primeros tanques británicos aparecieron en la batalla del Somme, rompiendo todas las reglas de la guerra de trincheras que hasta entonces parecían inmutables. El alto mando alemán observó con horror creciente cómo aquellas máquinas lentas y torpes atravesaban campos minados sin detonar las cargas enterradas. Aplastaban alambradas de espino que habían costado meses instalar metro a metro, y cruzaban trincheras que se suponían infranqueables para cualquier vehículo terrestre conocido. Las ametralladoras pesadas alemanas que habían detenido oleadas tras oleadas de infantería británica durante meses enteros resultaban completamente inútiles contra aquellas cajas blindadas que avanzaban implacables envueltas en humo negro y barro espeso. Los proyectiles rebotaban en sus cascos, dejando apenas abolladuras, mientras los monstruos mecánicos seguían avanzando hacia las posiciones alemanas sin detenerse jamás. Cada tanque enemigo que aparecía en el horizonte significaba que un tramo completo de trinchera construido durante meses de trabajo agotador podía caer en cuestión de minutos, bajo el peso aplastante del acero británico. Los soldados alemanes comenzaron a llamarlos Panzerwagen o carros blindados, pero en sus cartas a casa los describían como dragones de hierro, que vomitaban fuego y muerte mientras aplastaban todo a su paso sin piedad alguna. En las salas de operaciones del Estado Mayor alemán en Berlín, comenzaron debates acalorados que duraban días enteros sobre cómo responder a esta nueva amenaza blindada, que cambiaba todas las reglas establecidas de la guerra de trincheras. Los generales más veteranos de la vieja escuela fruncían el ceño profundamente y argumentaban con vehemencia que aquellos vehículos británicos no eran más que una novedad pasajera similar a los trenes blindados que ya existían desde hacía décadas, sin cambiar fundamentalmente la naturaleza de la guerra.
Sostenían que la excelente artillería pesada alemana eventualmente encontraría la manera de destruir esos tanques torpes, y que no valía la pena invertir recursos escasos en desarrollar una copia germana de aquellos aparatos poco confiables que se averiaban constantemente. Pero entre los oficiales más jóvenes y los ingenieros militares había quienes veían en la nueva tecnología el futuro inevitable de la guerra mecanizada que vendría después del conflicto actual. Uno de estos hombres era Joseph Vollmer, un ingeniero metódico de mirada penetrante y mente analítica que había trabajado durante años diseñando maquinaria pesada industrial antes de que la guerra lo llamara a servir a la patria en proyectos de armamento. Cuando las fotografías borrosas de los tanques británicos capturados llegaron a su escritorio desordenado en las oficinas de diseño militar, Vollmer no vio simplemente un vehículo blindado más, sino un concepto revolucionario que cambiaría para siempre la forma en que se libraban las batallas terrestres en el futuro próximo. Comprendió de inmediato que si Alemania no desarrollaba su propio tanque de combate operativo, el frente occidental podría colapsar completamente bajo el peso combinado de la superioridad numérica aliada y su creciente ventaja tecnológica en guerra blindada moderna. Vollmer aceptó liderar el proyecto que recibiría el nombre técnico de A7B, pero sabía perfectamente que le estaban entregando una misión casi imposible. El alto mando quería una máquina que pudiera combatir contra infantería y fortificaciones enemigas mientras transportaba simultáneamente municiones y suministros para las tropas de primera línea. Además debía poder remolcar piezas de artillería pesada a través del terreno destrozado del frente occidental. Todo esto mientras mantenía una velocidad superior a la de los tanques británicos lentos, una coraza lo suficientemente gruesa para resistir fuego directo de ametralladoras pesadas calibre 13 milímetros y una tripulación lo bastante numerosa para operar todas las armas y sistemas complejos del vehículo simultáneamente. Era una lista de requerimientos tan extensa y contradictoria que cualquier ingeniero sensato habría rechazado el proyecto inmediatamente por considerarlo técnicamente inviable con la tecnología disponible. Pero Alemania no tenía otra opción real si quería mantenerse competitiva en la carrera armamentística que definía el destino final de la Gran Guerra. El ingeniero reunió rápidamente a los mejores especialistas disponibles en motores de combustión interna, metalurgia del acero blindado y diseño de sistemas de tracción para vehículos pesados que pudieran encontrarse en la industria alemana. Desde el primer día quedó claro que la máquina alemana seguiría un camino de diseño radicalmente diferente al de sus equivalentes británicos con forma romboidal. Vollmer decidió crear un casco rectangular más simple con las orugas montadas lateralmente, pero esta decisión, aparentemente práctica, traería consecuencias terribles. Para mover 30 toneladas de acero, instaló 2 motores de 100 caballos cada uno, que debían proporcionar 15 km por hora de velocidad máxima, pero el peso crecía constantemente, y para soportar semejante masa sobre orugas estrechas, sacrificaron la altura libre, reduciéndola a apenas 4 miserables centímetros. Esto significaba que el tanque quedaría atrapado en cualquier charco profundo o irregularidad del terreno como una ballena varada en la playa. El interior se convirtió en un infierno, donde 18 hombres debían apiñarse operando motores, transmisiones, 8 ametralladoras y un cañón, mientras la temperatura alcanzaba 45 grados y el aire se volvía irrespirable por vapores de gasolina y humo de pólvora. Los hombres salían del tanque después del combate negros de hollín, empapados de sudor y aceite, casi sordos por el ruido infernal de los motores rugiendo durante horas en el espacio metálico cerrado. En abril de 1917, el primer prototipo completado fue llevado a un campo de pruebas militar cerca de Stuttgart, donde se habían reunido generales de alto rango, oficiales del Estado Mayor y representantes clave de la industria pesada alemana para presenciar el debut oficial de la máquina que supuestamente salvaría el frente occidental del colapso inminente. El tanque arrancó sus motores gemelos produciendo un estruendo tan violento que parecía como si una fábrica entera hubiera sido trasladada al medio del campo de entrenamiento. Los enormes catadores de las orugas se hundieron profundamente en la tierra blanda, mientras el casco rectangular se inclinaba peligrosamente hacia un lado, haciendo que varios observadores contuvieran la respiración, pensando que la máquina volcaría completamente en los primeros metros de su recorrido inaugural. Pero el coloso comenzó a moverse lentamente, aunque con una potencia aparentemente imparable que impresionó inicialmente a todos los presentes que nunca habían visto algo semejante en funcionamiento. La delegación completa quedó en silencio absoluto, observando cómo aquel gigante de 30 toneladas avanzaba pesadamente, dejando profundas marcas en el suelo. Sin embargo, la alegría y el orgullo duraron solamente unos pocos cientos de metros,
antes de que la realidad brutal se impusiera sobre las expectativas optimistas. Una de las orugas se salió completamente de sus rodillos guía con un sonido metálico desgarrador que hizo estremecer a todos los ingenieros presentes. La transmisión mecánica se atascó inmediatamente, bloqueando por completo el sistema de propulsión, mientras los motores sobrecalentados comenzaron a hervir expulsando vapor caliente por todas las juntas del compartimento motor. De las escotillas superiores escapó una nube densa de vapor mezclado con humo acre, y los mecánicos que estaban dentro tuvieron que saltar desesperadamente hacia afuera para evitar quemaduras graves en su piel expuesta al calor infernal del interior. Entre la multitud de observadores militares aparecieron miradas sombrías de decepción, y varios generales intercambiaron comentarios en voz baja que claramente no auguraban nada bueno para el futuro del proyecto. Los oficiales conservadores no ocultaban su satisfacción al ver confirmadas sus predicciones pesimistas sobre la inutilidad práctica de estos experimentos costosos con tecnología no probada. Pero Vollmer no permitió que el fracaso público lo derrotara, porque entendía perfectamente que el destino de Alemania dependía de hacer funcionar este monstruo mecánico de alguna manera efectiva. Durante el mes siguiente, los ingenieros trabajaron sin descanso reforzando las orugas con eslabones más gruesos, modificando la suspensión primitiva para distribuir mejor el peso descomunal y añadiendo sistemas de refrigeración adicionales que apenas cabían en el espacio ya saturado del compartimento motor. Cuando el tanque volvió a salir para nuevas pruebas en mayo, la tripulación notó mejoras marginales, pero los problemas fundamentales persistían obstinadamente. Cada vez que intentaban aumentar la protección, añadiendo más blindaje, los motores sufrían proporcionalmente más porque el peso adicional los forzaba más allá de sus límites de diseño original. El aceite lubricante alcanzaba temperaturas tan altas que perdía sus propiedades y los motores literalmente se autodestruían después de apenas 2 horas de funcionamiento continuo sin pausas para enfriamiento. Los técnicos intentaron instalar radiadores de mayor capacidad, pero el espacio interior ya estaba completamente ocupado por la tripulación, las municiones, las armas y los sistemas mecánicos esenciales. En cierto momento desesperado, el tanque se convirtió en una broma macabra entre los soldados, que comentaban sarcásticamente que podrían freír salchichas directamente sobre las planchas de blindaje calientes, sin necesidad de ninguna otra fuente de calor adicional. A pesar de todos estos defectos evidentes e incapacitantes, el proyecto no fue cancelado, porque la situación militar se deterioraba rápidamente. Para el otoño de 1917, las primeras 10 unidades de producción en serie salieron trabajosamente de las líneas de ensamblaje, y aunque ese número era ridículamente pequeño comparado con los cientos de tanques que producían los británicos, cada máquina individual lucía absolutamente aterradora para cualquiera que la viera de cerca por primera vez en su vida. La primera oportunidad real de demostrar el valor combativo del A-7B llegó el 21 de marzo de 1918, durante la ofensiva de primavera alemana cerca de San Quintín, cuando el alto mando decidió lanzar 5 de estas máquinas contra las posiciones francesas fuertemente fortificadas. Los comandantes alemanes esperaban que la aparición de sus propios tanques causara el mismo pánico devastador que los blindados británicos habían provocado en sus propias trincheras durante los últimos años de combates. Cuando los 5 colosos comenzaron a avanzar hacia las líneas enemigas, el efecto psicológico fue innegable, porque los soldados franceses nunca habían visto tanques alemanes, y muchos creyeron inicialmente que se trataba de vehículos británicos capturados que habían sido modificados. El rugido combinado de 10 motores funcionando simultáneamente creó un estruendo infernal que se escuchaba a kilómetros de distancia, advirtiendo a todos sobre la llegada de algo terrible. Las tripulaciones alemanas dentro de los tanques experimentaban condiciones que rayaban en lo insoportable, con temperaturas que superaban rápidamente los 40 grados, mientras los vapores tóxicos de combustible y aceite quemado llenaban sus pulmones, haciendo difícil hasta respirar normalmente. Los primeros cientos de metros transcurrieron según lo planeado, mientras las ametralladoras laterales barrían las trincheras francesas, obligando a los defensores a refugiarse en sus búnkeres subterráneos. Pero cuando los tanques intentaron cruzar un área de terreno blando que había sido convertida en barro espeso por las lluvias recientes de febrero, 3 de las 5 máquinas quedaron completamente atascadas, con sus orugas girando inútilmente sin lograr tracción alguna sobre el suelo resbaladizo. Los motores rugían a máxima potencia, generando nubes de humo negro, mientras las tripulaciones desesperadas intentaban liberar sus vehículos mediante maniobras de avance y retroceso, que solo hundían más profundamente el casco en el fango viscoso. Uno de los tanques atrapados sufrió un sobrecalentamiento crítico de ambos motores, que se detuvieron completamente,
dejando a la tripulación indefensa en medio del campo de batalla expuesta al fuego enemigo concentrado. Los artilleros franceses, que inicialmente habían entrado en pánico al ver los monstruos de acero, recuperaron rápidamente su compostura al darse cuenta de que aquellas máquinas aterradoras eran prácticamente inmóviles, una vez que salían de terreno firme y seco. Solamente 2 tanques lograron alcanzar las trincheras francesas, donde efectivamente causaron destrucción considerable, disparando sus cañones contra búnkeres de hormigón que se desintegraban bajo el impacto directo de proyectiles de 57 milímetros. Pero incluso estos 2 vehículos exitosos tuvieron que retirarse apresuradamente después de menos de una hora de combate, porque sus sistemas mecánicos comenzaban a fallar peligrosamente bajo el estrés continuo de la batalla. Las transmisiones hacían ruidos alarmantes que indicaban fallas inminentes, y el aceite de los motores hervía literalmente dentro de los cárteres, amenazando con incendiar toda la máquina desde adentro hacia afuera. Los 3 tanques atascados tuvieron que ser rescatados durante la noche siguiente, mediante equipos de recuperación que utilizaron múltiples tractores de artillería, trabajando en conjunto para extraer cada vehículo del barro que lo aprisionaba como si fuera cemento fresco endureciéndose. A pesar del desempeño decepcionante en Saint-Quentin, el momento más significativo en la historia del A7V ocurrió el 24 de abril, cerca del pueblo de Villers-Bretonneux, donde tuvo lugar el primer combate entre tanques de la historia militar mundial. 3 A7V alemanes se encontraron cara a cara con 3 tanques británicos Mark IV, en un campo abierto donde ambos bandos quedaron igualmente sorprendidos por el encuentro inesperado. Los alemanes abrieron fuego primero, porque sus cañones de 57 milímetros tenían mayor alcance efectivo que los cañones laterales de los Mark británicos. Uno de los tanques británicos recibió un impacto directo que penetró su blindaje lateral más delgado, incendiando el compartimento de combate y obligando a la tripulación a abandonar precipitadamente antes de morir quemada viva. Los otros 2 tanques británicos maniobraron lateralmente intentando presentar sus cañones montados en los costados, pero los vehículos alemanes ya se retiraban, porque sus comandantes sabían que sus máquinas no podían sostener un combate prolongado sin sufrir averías mecánicas catastróficas. Durante el verano de 1918, el alto mando alemán intentó desesperadamente mejorar el diseño fallido mediante la creación de una versión modificada que corregiría los defectos más graves del modelo original. Los ingenieros propusieron un sistema de orugas completamente rediseñado que envolvería toda la longitud del casco, similar al concepto británico para permitir que la máquina cruzara trincheas más anchas y superara obstáculos mayores sin quedar atrapada. El proyecto recibió aprobación inmediata, porque los comandantes militares necesitaban desesperadamente cualquier solución que hiciera funcionales estos monstruos de acero que consumían recursos escasos sin proporcionar resultados proporcionales en el campo de batalla. Sin embargo, la construcción del prototipo mejorado reveló problemas aún peores que los del diseño anterior, porque el nuevo sistema de orugas añadía peso adicional considerable, que los motores ya sobrecargados simplemente no podían manejar eficientemente. Cuando finalmente completaron el primer ejemplar de la versión mejorada en julio y lo llevaron al polígono de pruebas, los resultados fueron devastadores para las esperanzas depositadas en el proyecto de modernización. La velocidad máxima había caído dramáticamente desde los 15 km por hora teóricos del modelo original hasta apenas 9 km por hora en condiciones ideales de terreno perfectamente plano y seco. Peor aún, el barro se acumulaba constantemente en las orugas superiores, añadiendo cientos de kilos de peso muerto que eventualmente causaban que las cadenas metálicas se salieran completamente de sus guías, dejando el vehículo completamente inmovilizado. En papel, la máquina podía cruzar trincheas anchas, pero en campo abierto se convertía en una mole inmóvil que ofrecía un blanco perfecto para la artillería enemiga que podía destruirla cómodamente desde posiciones seguras. A pesar de estos fracasos evidentes, el Ministerio de Guerra ordenó la producción de 20 unidades nuevas en septiembre, aunque ninguna de ellas llegaría jamás al frente antes del armisticio final. Mientras tanto, los viejos A7V originales continuaban participando en combates esporádicos a lo largo del frente occidental con resultados cada vez más desalentadores. En julio, varios tanques fueron desplegados defensivamente cerca de Reims, donde las fuerzas alemanas intentaban desesperadamente contener la contraofensiva aliada que amenazaba con romper completamente las líneas germanas. Las máquinas fueron posicionadas en colinas dominantes desde donde podían disparar sus cañones contra la infantería enemiga que avanzaba por los valles abiertos sin cobertura adecuada.
Esta táctica puramente defensiva demostró ser más efectiva que los intentos previos de usar los tanques ofensivamente, porque eliminaba el problema crítico de la movilidad limitada que había plagado todas las operaciones anteriores. Los vehículos estacionarios podían mantener fuego sostenido durante periodos prolongados sin preocuparse por atascarse en barro o sufrir averías mecánicas por movimiento excesivo. Sin embargo, esta pequeña victoria táctica no podía ocultar la verdad fundamental de que Alemania había perdido completamente la carrera tecnológica del blindaje. Los aliados producían literalmente cientos de tanques nuevos cada mes, saliendo de fábricas enormes dedicadas exclusivamente a la manufactura de vehículos blindados, mientras que la industria alemana exhausta apenas podía ensamblar un par de unidades nuevas utilizando componentes rescatados de máquinas dañadas previamente. La brecha tecnológica y numérica se había vuelto absolutamente catastrófica e imposible de cerrar mediante ningún esfuerzo realista. Para compensar parcialmente la escasez desesperada de tanques operativos, los ingenieros comenzaron a convertir algunos chasis disponibles en vehículos de suministro sin blindaje, que transportaban municiones y provisiones directamente hasta las posiciones de primera línea. Estas plataformas planas con motores potentes podían atravesar terreno destrozado donde camiones convencionales quedaban irremediablemente atascados, convirtiéndose en los únicos vehículos capaces de mantener abastecidas las unidades que se retiraban constantemente durante el otoño, cuando las carreteras habían sido completamente destruidas por años de bombardeo artillero intensivo. Surgieron también algunas modificaciones experimentales extrañas que nunca pasaron de la fase de prototipo, como una variante antiaérea que montaba cañones de medio calibre en plataformas abiertas, capaces de elevarse en ángulos pronunciados para disparar contra aeronaves enemigas. Existió incluso un diseño absolutamente bizarro, destinado a excavar trincheras mediante un enorme cucharón mecánico que recogía tierra y la depositaba lateralmente usando cintas transportadoras. Pero esta máquina nunca vio servicio real, más allá de demostraciones controladas en campos de entrenamiento alejados del combate verdadero. Las tripulaciones que operaban estos vehículos condenados enfrentaban condiciones que iban más allá de lo humanamente tolerable durante el combate prolongado. Los informes oficiales documentaban que el calor interior alcanzaba rutinariamente los 45 grados centígrados, mientras que la ventilación prácticamente inexistente convertía el espacio cerrado en una trampa mortal de gases tóxicos. Los hombres perdían el conocimiento regularmente por intoxicación con monóxido de carbono, que se filtraba desde los compartimentos de los motores, pero los comandantes ordenaban continuar el combate, ignorando completamente estas bajas no relacionadas directamente con fuego enemigo. Muchos tripulantes sufrían quemaduras graves, simplemente por tocar accidentalmente las superficies metálicas internas que se calentaban hasta temperaturas que literalmente derretían la piel humana al contacto. A pesar de estas condiciones infernales, los comandantes de tanque intentaban mantener sus máquinas operativas el mayor tiempo posible, porque cada vehículo funcional valía literalmente su peso en oro para un ejército alemán que carecía desesperadamente de cualquier tipo de blindaje móvil. Hacia finales del verano quedó dolorosamente claro que estos gigantes torpes ya no podían alterar el curso inevitable de la guerra que se inclinaba decisivamente contra las potencias centrales. Su supuesta potencia se había transformado en vulnerabilidad fatal, porque en terreno accidentado y pantanoso quedaban atrapados inmediatamente, mientras que en caminos abiertos se convertían en blancos estáticos para la artillería enemiga que los destruía metódicamente desde distancias seguras. Cada vez más frecuentemente, los tanques eran utilizados exclusivamente para labores defensivas o para cubrir retiradas organizadas de unidades de infantería que abandonaban posiciones que habían defendido durante años, completos de guerra estática. En octubre, las unidades blindadas recibieron órdenes de retroceder hacia el norte, protegiendo la retirada general de las fuerzas alemanas que colapsaban bajo la presión combinada de ejércitos frescos estadounidenses y contraofensivas británicas y francesas coordinadas. Los últimos combates significativos ocurrieron cerca de la ciudad de Iwuji, donde varios A-7B mantuvieron posiciones bajo fuego artillero concentrado, que convertía el paisaje circundante en un infierno de explosiones constantes y tierra pulverizada. Durante un bombardeo particularmente intenso, un proyectil de artillería pesada impactó directamente junto a uno de los tanques estacionarios, provocando que el combustible almacenado en tanques externos se incendiara violentamente. Las llamas envolvieron rápidamente todo el vehículo mientras la tripulación evacuaba precipitadamente por las escotillas superiores, tosiendo humo negro y con los uniformes chamuscados. El comandante del tanque, antes de abandonar definitivamente su máquina,
arrojó una granada de mano al interior del compartimento de combate para asegurar la destrucción completa del vehículo y evitar que cayera intacto en manos enemigas con todos sus secretos técnicos expuestos. Los tanques restantes lograron retirarse trabajosamente hacia líneas alemanas, perdiendo componentes de las orugas en caminos destrozados, que estaban literalmente cubiertos de cráteres superpuestos de bombardeos acumulados durante 4 años continuos. Para noviembre de 1918, del total de máquinas construidas durante todo el programa, solamente permanecían operativas unas pocas unidades dispersas. Varios vehículos fueron simplemente abandonados en posiciones avanzadas porque no quedaba combustible disponible para moverlos ni siquiera a cortas distancias, mientras que otros fueron deliberadamente destruidos por sus propias tripulaciones mediante explosivos o fuego para evitar su captura. Durante las últimas semanas caóticas antes del armisticio, las unidades blindadas continuaron funcionando hasta el límite absoluto de sus capacidades, proporcionando cobertura de fuego para columnas de infantería que se retiraban ordenadamente hacia nuevas líneas defensivas establecidas más al este. Cuando finalmente se firmó el armisticio, el 11 de noviembre, las máquinas supervivientes se convirtieron instantáneamente en chatarra militar obsoleta, sin ningún valor estratégico para nadie. Después de que cesaron las hostilidades, los tanques que habían sobrevivido milagrosamente al frente quedaron abandonados en depósitos militares donde nadie los quería ni necesitaba. Varios ejemplares fueron confiscados por fuerzas aliadas que los transportaron a sus países para estudios técnicos detallados de ingeniería inversa, aunque los expertos rápidamente concluyeron que el diseño alemán era fundamentalmente inferior a sus propios desarrollos. Otros tanques fueron desmantelados directamente en los lugares donde habían quedado estacionados para recuperar el acero que podía ser fundido nuevamente y utilizado en reconstrucción civil. Durante los años turbulentos que siguieron al colapso del Imperio Alemán, algunos pocos vehículos supervivientes fueron empleados esporádicamente en combates urbanos internos, cuando grupos paramilitares intentaban establecer control sobre ciudades alemanas sumidas en caos revolucionario.